Zacarías capítulo 5, vamos a entrar allá a este capítulo. Estamos disfrutando Zacarías y estamos tomando este tiempo. El título de Zacarías, el libro completo, es Dios reconstruye el templo. El propósito, el tema, lo que Dios quiere hacer es reconstruir este templo y está llevando a estos cristianos o estos judíos para que ellos otra vez puede obedecer a Dios y empezar o continuar en reconstruyendo este templo. Recuerda que cada miércoles estamos tomando una visión. Son 8 visiones. Nosotros estamos en visión número 6, aquí en capítulo 5. Mayormente a una visión por capítulo, pero capítulo 5 tiene 2 visiones y van juntos, pero nosotros vamos a ver solamente visión número 6 y se encuentra en capítulo 5 solamente en 4 versículos. Vamos a ver 4 versículos, después dar una aplicación para nosotros que creo que podemos sacar de esta visión parece que cada visión se pone un poquito más raro pero vamos a disfrutar este momento. Yo voy a leer versículo 1 al 4, que es nuestro texto, y después voy a orar y entregar este tiempo, estos versículos al Señor, y después entramos a estos 4 versículos a mirar esta visión número 6 de Zacarías. Versículo 1 dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y la casa de que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Señor, te entregamos estos 4 versículos, esta visión número 6, que podemos disfrutarla, entenderla y aún en el final sacar una aplicación para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces sabemos que Zacarías, el profeta del Señor a la nación de Judá, estamos hablando de el sur, Judá, después que regresaron de cautiverio por 70 años, ellos regresaron, empezaron a construir el templo, pero lo que pasó es solamente empezaron la fundación, el cemento de este templo, y se desanimaron y dejaron el templo sin construir por 16 años. Pues eso era malo en los ojos del Señor. Una razón porque ellos no estaban construyendo fue porque estaba en pecado contra Dios, no había comunión con Dios, y Dios le pidió a ellos que construya el templo. Ellos estaban más enfocados en sus casas, más de templo, pues Dios tenía que llamar otros profetas para poder levantarle a estos judíos para que ellos empiecen a construir este templo. Dios llamó a Ageo, el primer profeta, y después a Zacarías. Estos 2 profetas estaban profetizando a la misma vez. Ageo solamente 4 meses, Zacarías un poquito más tiempo, y el propósito de los dos profetas fue para animarle a los judíos a empezar y continuar este templo para que se termine, para que Dios pueda estar con ellos. Vemos estos 2, y ahora Ageo salió, ahora estamos con Zacarías, y recuerda que Dios le dio a Zacarías 8 visiones, le dio después de los 8 visiones que estamos estudiando ahora.
Vemos después 4 mensajes específicamente para la nación de Israel. Después en el final les da 2 cargas que era para la nación de Judá, estos judíos. Y vamos a estar viendo estos 3, 8 visiones, 4 mensajes y 2 cargas en estos 14 capítulos de este libro de Zacarías. Recuerda que estas visiones son 8 visiones. Todo pasó en una sola noche. Y todavía estamos ya unos 6 semanas en esta visión y es solamente una noche. Okay, so, imagínate Zacarías recibiendo del Señor 8 visiones específicamente para los judíos en una sola noche. No sé cuántas horas, podemos decir 8 horas en una noche, pero sabemos que desde el tiempo de dormir, él recibió estas visiones. La semana pasada hablamos sobre visión número 5 y quiero solamente recordarle esta visión. Dios reconstruye el templo y vimos una foto de un candelabro de oro. Había un depósito, un envase encima. Había 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos que iba a esas lámparas. Habían 2 árboles, estos árboles pues daba aceite a estas lámparas y Dios le estaba diciendo a Zacarías que él no podía construir este templo sino solamente con el Espíritu de Dios. Estos árboles, los 2 árboles, significaba o era el símbolo para Zorobabel y Josué. Zorobabel era el gobernador, Josué era el sumo sacerdote y ellos daban luz a estas lámparas, en otras palabras, luz a la nación de Israel para que ellos siguen con este templo. Eso fue la visión número 5. Ahora, en capítulo 5 vemos 2 visiones. ¿Okay? Los otros capítulos, capítulo 4, capítulo 3, capítulo 2, había una visión por capítulo. Pero aquí en capítulo 5 vemos 2 visiones en cuanto a la limpieza del pueblo de Dios. Okay, Dios ahora quiere limpiar a los judíos o quiere limpiar la nación de Israel. Dios quiere restaurar la nación. Recuerda que ellos estaban en pecado, ellos no tenían una comunión con Dios y Dios poco a poco está restaurando la nación, pero Él no puede hacer eso hasta que confronta el pecado primero. Ahora Él va a usar estas 2 visiones en capítulo 5. Vamos a mirar número 6 hoy, los primeros 4 versículos. La semana pasada vamos a mirar número 7. Pero estamos enfocados en Dios demostrando a los judíos a bregar con este pecado que ellos están sufriendo. Y Dios va a utilizar esta visión para demostrarle a ellos que Él desea restaurar. Pero antes de esta restauración, ellos tienen que confesar sus pecados y estar bien con el Señor. Quiero ver en esta visión número 6, quiero ver 2 cosas en versículo 1 al 4. Es fácil. Número 1, vamos a ver la visión en versículo 1 y versículo 2. Después, número 2, vamos a ver la revelación en versículo 3 y 4. Número 1, la visión, lo vemos en versículo 1 y 2. Después el ángel revela esta visión en versículo 3 y versículo 4. Okay, vamos al número 1 y vamos a ver la visión en versículo 1 y 2. Empezamos en versículo 1 de capítulo 5 en Zacarías. Dice así: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Okay, ahí hay algunos detalles que quiero mirar para nosotros entender esta visión, o por lo menos los principios que está pasando. Primeramente dice de nuevo. Estas 2 palabras en el principio, de nuevo, eso nos enseña a nosotros que es otra visión, que cada visión que nosotros entramos, siempre vemos la entrada. Está claramente en cómo se entra para que nosotros podamos separar.
Esta es visión número 1, visión número 2, 3, 4, 5. Y en visión número 6 empieza diciendo de nuevo. Ahí sabemos que esta es otra visión. Recuerda que son 8 visiones. De nuevo, alcé mis ojos y miré. Es una visión, algo que está haciendo. Alzó sus ojos y ahora está mirando hacia arriba o mirando a esta visión. No está durmiendo, está con sus ojos abiertos y está mirando a esta visión que está viendo. ¿Okay? ¿Qué vio Zacarías? Dice en versículo 1, y he aquí un rollo que volaba. Okay, volaba en el aire. Está mirando un rollo que volaba en el aire. Recuerda que estas visiones no es real, ¿verdad? No vamos a ver rollos de papel o en este caso la palabra de Dios volando. Es algo específico que Dios permitió para que Zacarías puede sacar esta aplicación y después compartir con la nación de Israel. Vemos el principio de la visión. En esta visión solamente es un rollo. Hay una foto de este rollo, ¿verdad? Más o menos el mejor foto que puedo encontrar, pero es un rollo, ¿verdad? En esos tiempos, pues los libros estaban enrollados y un rollo y estaba volando, estaba en el aire, volando. Este rollo estaba abierto para leerse. Zacarías, el tamaño que vamos a ver en versículo 2, era suficiente grande que Zacarías podía ver las letras de este rollo aún volando para ver qué exactamente las palabras estaba diciendo. Aún el ángel le va a explicar a él qué significa este rollo y aún qué palabras está dentro de este rollo. Ahora, es importante nosotros entender que este rollo representa la palabra de Dios. Que eso es la Biblia, es la palabra del Señor. Este rollo no es un libro secular, no es un libro, un diccionario, es un rollo, es la palabra del Señor. Y este rollo más específico de la palabra de Dios es los 10 mandamientos. Lo que él vio volando este rollo, él vio que las letras que estaban escritas tenía que ver con los 10 mandamientos. Es posible que solamente los 10 mandamientos estaba escrito en este rollo, palabras grandes que podía ver porque vemos específicamente 2 de los mandamientos que el ángel nos enseña aquí en esta visión. Interesante, Dios se estaba revelando, ¿verdad?, por medio de este rollo, su palabra. Pero cuando vemos en la vida de nosotros o en las Escrituras, Dios se revela en 4 diferentes maneras. Sabemos, número 1, Dios se revela en la creación. Que tú te levantas por la mañana y ves el sol, la luna, o la luna por la noche, y ve la creación del Señor, y Dios se revela a nosotros que Él es verdad, Él es el creador y lo hace por la creación. Número 2, Dios se reveló a nosotros por su Hijo Jesús. Cuando estaba aquí en la tierra, cuando murió en la cruz por nosotros. Número 3, Dios se revela, aún podemos decir, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Y después, número 4, lo que vemos aquí, Dios se revela a nosotros aquí mismo, por tu palabra. Tú tienes enfrente de ti la palabra del Señor y Dios se revela a nosotros por medio de estas palabras que nosotros aún estamos leyendo esta noche. Y esas son 4 maneras que Dios se revela a nosotros, y la última, que es la palabra, pues lo que nosotros vemos. Y Dios está revelando a Zacarías en este momento por medio de este rollo que es la palabra de Dios, más específico, los 10 mandamientos. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Hay algunos que tienen
10 o 5 Biblias en su casa y tenemos esa revelación. Hay lugares donde no hay Biblias y no hay acceso a Biblias. Yo me recuerdo un video unos años atrás y estaba llevando un suitcase, ¿verdad? Una maleta de Biblias a China. Y esos que tenían iglesias escondido, ¿verdad? Porque no se podía reunirse en público allá. Hasta hoy todavía no se puede reunirse. Pero ellos abrieron esta maleta y había Biblias nuevas. Y ellos pues llorando, abrazando estas Biblias porque por un tiempo el misionero estaba solamente compartiendo con ellos la palabra de Dios, pero el momento que ellos físicamente recibieron la palabra de Dios era algo emocionante, viendo ese amor por el Señor. Y a veces nosotros ni levantamos la Biblia, ni reconocemos el privilegio que nosotros tenemos de tener la palabra de Dios con nosotros, y aún no lo abrimos cada día, no la leemos a veces y no la compartimos con otros. Y es importante que nosotros demos gracias, Señor, que tenemos la palabra de Dios con nosotros. La verdad es que nosotros no podemos crecer. Tú y yo como cristianos no podemos crecer como cristianos sin estudiar la palabra de Dios. Es la única manera que yo voy a conocer a Dios y ver lo que hizo por mí. La única manera que yo voy a recibir alimento espiritual es por la palabra de Dios. Es la verdad. Y no podemos crecer. Y muchos cristianos no están creciendo espiritualmente porque no están tomando tiempo para estudiar este libro, la verdad, y no encuentra que le falta mucha sabiduría y es importante para nosotros crecer. Leen su Biblia cada día, pasa un momento estudiándola, no solamente leyéndola, pero mirando los versículos, preguntando por qué y quién y cuándo y todas esas preguntas para que podamos entender la palabra. Me recuerda un versículo conocido, tú lo conoces, yo lo conozco, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, hablando sobre la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, la Biblia dice aquí en versículo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y versículo 17 dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es importante que nosotros dejamos que estos versículos, como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, lo que la Biblia es para nosotros, cómo la Biblia nos ayuda y nos enseña y nos corrige y todo eso, pero nunca vamos a recibir la enseñanza, no vamos a recibir la corrección si nosotros no estudiamos la Biblia. Es importante leerla. Cristianos no abren su Biblia o van a la iglesia donde se predica la verdad muchas veces y pues no reciben y no aprenden y no reciben corrección y no crecen porque no lo leen y no vienen para escucharla. Ahora, este rollo en esta visión es la palabra de Dios y tiene algo escrito y menciona en los dos lados, aún como los 10 mandamientos que se dio a Moisés, la ley de Moisés que estaba escrito en dos lados, y aún en estos versículos habla sobre dos lados específicos donde hay información y el ángel saca algo de estos lados para Zacarías verlo más en detalle. Recuerda Moisés en Éxodo capítulo 32, versículo 15, en este momento donde tiene estas tablas, y eso me estaba recordando de este rollo. Dice en Éxodo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados.
¿Okay? Es otra descripción de lo que nosotros estamos viendo aquí, que tiene dos lados, y lo vemos aquí también en Éxodo. De uno y el otro lado estaban escritas. Habían palabras en los dos lados, igual este rollo, había palabras en los dos lados. ¿Qué es el propósito de este rollo que estaba volando en el aire? Sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que es los 10 mandamientos, pero ¿qué es el propósito? ¿Por qué Dios lo está permitiendo en esta visión a Zacarías? Este rollo revela el juicio de Dios. Hay algo escrito en este rollo, uno en cada lado, los dos lados, que demuestra a los judíos un juicio de Dios. Hay algo para que ellos reconozcan que Dios le va a dar juicio a estos judíos por algo que estaba haciendo. Recuerda que cuando Dios da juicio, empieza con el pueblo. Empieza con el pueblo de Dios, después sale, ¿verdad? Encontramos ese versículo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estaba empezando con los judíos. Dios estaba dándole juicio a ellos. Después de ellos, pues ese juicio, esta información va a los otros, pero siempre empieza con la casa de Dios. Aún podemos decir que el juicio no va a empezar en Barrio París o Barrio Balboa, a ellos que están ahí. Empieza con nosotros, la iglesia. Dios nos habla, nos disciplina, nos da juicio si estamos contra el Señor o necesita disciplina. Empieza con nosotros, la casa de Dios, después a los otros. Dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? A veces nosotros nos preocupamos de que está pasando en lo que está pasando en la Casa Blanca, en el gobierno, y no miramos lo que está pasando en nuestra casa, en nosotros, en la iglesia, y tenemos que mirar a nosotros mismos y averiguar y estar seguro que nosotros estamos bien delante del Señor. Empieza con nosotros, después más allá. Y la Escritura, la Biblia dice que Dios empieza el juicio, la disciplina con su pueblo primero, y cuando Dios empieza el avivamiento, ¿verdad? Que es algo que nosotros siempre oramos, avivamiento, que empieza conmigo primero, después con la iglesia, después con Mayagüez, después con Puerto Rico, después con al mundo. Pero cuando Dios empieza un avivamiento, empieza primero con su pueblo. El avivamiento nunca va a empezar afuera, más con personas inconversos. Siempre empieza en su casa. Dios empieza con nosotros, después sigue más allá. Y Zacarías, viendo esto, vemos en versículo 2 más detalles sobre este rollo. ¿Okay? A este punto, versículo 1, vemos el rollo, vemos que está volando. Ahora en versículo 2, mira lo que dice. Y me dijo, Zacarías está hablando. Ahora recuerda que Dios le dio un ángel a Zacarías para ayudarle a entender estas visiones. Y el ángel le dice a Zacarías, ¿qué ves? Eso no es la primera vez que en una visión nosotros vemos el ángel preguntar, ¿qué ves? Quiere estar seguro que lo que Zacarías está viendo entiende el propósito de esta visión. Zacarías responde en versículo 2 y dice, veo un rollo que vuela. Ahora nos da una dimensiones o la anchura y la dimensión de este rollo, y nos ayuda a
interpretar estas visiones o nos ayuda a verla, la grandeza de este rollo. Dice, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Okay, el ángel empieza a ayudarle en esta interpretación. El ángel dice, ¿qué ves? Para asegurar que entienda. Zacarías responde, le demuestra lo que él está viendo y ahora vemos esta medida. El rollo en el idioma nosotros que podemos entender en vez de codos, y sabemos que codo empieza de su middle finger hasta tu codo, ¿verdad? Eso es un codo, pero si sacamos la medida aquí para que nosotros podamos entender, son 15 pies de largo y 30 pies de ancho. Okay, estamos viendo un rollo sumamente grande. Al revés. Dice 20 codos largo, que es 30 pies. De largo, ok, sí, gracias. Cuando vemos esa medida, pues otra manera que podemos ver esta grandeza, esta misma medida estaba en el lugar santo, en el tabernáculo. Ahí dentro del tabernáculo, esta misma medida, 30 por 15, y también aún afuera en el pórtico del templo, en la entrada de Salomón, estaba esta misma medida. Y es algo que sabemos es que este rollo es grande. No es algo pequeño, y como hablamos, es suficiente grande para Zacarías aún ver las letras que estaba escrito en este libro. Ahora, vamos a ver número 2 esta noche, la revelación de esta visión en versículo 3 y versículo 4. Ahora el ángel nos va a decir qué significa este rollo, por qué lo está viendo, por qué está en el aire. Y dice en versículo 3, entonces me dijo, el ángel le dijo a Zacarías, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, y ahí dice en paréntesis, ¿verdad? Como está de un lado del rollo, ¿okay? Por ahí vemos que son dos lados. En un lado tenemos este mandamiento y dice, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí el ángel está explicando, y vamos a verlo un poquito más en detalle para que podamos entender. El ángel habla a Zacarías para darle esta explicación. La revelación de este rollo es que el juicio de Dios viene, ¿okay? Para la nación de Israel. Ese es el propósito de ese rollo, para que vean el juicio o vean este mandamiento que no estaban obedeciendo, y vean el juicio de Dios que viene sobre ellos que no están practicando estos mandamientos. Dice, esta es la maldición de la tierra. Esto indica que este rollo en los 10 mandamientos que fue dado a Moisés, este rollo está dividido en dos partes. En un lado encontramos los primeros 4 mandamientos que tiene que ver con la relación del hombre al hombre. Y en segunda parte, el otro lado, estaban los últimos 6 mandamientos que tiene que ver con nuestra relación del hombre hacia Dios. Okay, ahí está divididos los mandamientos. El ángel menciona 2 pecados específicamente, uno de los 4 mandamientos y uno de los otros 6. Eso no significa que los otros mandamientos no son importantes, ¿verdad? Obviamente Dios quiere que ellos sigan los 10 mandamientos, aún los otros 613 que hay en la Biblia, mandamientos para los judíos, pero menciona 2 específicamente. Número 1, hurta, o los que roban,
El mandamiento número 8, en Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás. Y número 2, el otro mandamiento, los que jura falsamente. Esto es obviamente deshonra hacia Dios porque juraba en su nombre, y es el mandamiento número 3. Eso, Éxodo capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Ahí cuando dice jura falsamente, está refiriéndose a este mandamiento número 3 en Éxodo capítulo 20, versículo 7. El resultado de estos dos mandamientos lo vemos ahí en versículo 3, cuando menciona el mandamiento, dice dos palabras después de cada uno: será destruido. El resultado de estas personas que estaban robando y las personas que estaban tomando el nombre del Señor falsamente, Dios le dice a ellos que Él le va a destruirles a ellos. Lo que está escrito en este rollo es para traer maldición a Judá o a Israel. Y cuando dice ahí sobre la faz de toda la tierra, cuando buscamos más en detalle esta frase, toda la tierra, porque puede significar, si no lo estudia un poquito más, que Dios está castigando a todos, toda la tierra completa. Pero aquí en este versículo, toda la tierra es específicamente solamente la tierra de Israel. Está refiriéndose a esos judíos, toda la tierra de Israel. Esta destrucción, estos dos mandamientos es para ellos. Ellos son los que están en desobediencia. Hay otros versículos que mencionan toda la tierra, más cuando hablamos de el futuro y de la tribulación, y donde vemos otros versículos donde es toda la tierra, y ahí pues está hablando de todo el mundo. Pero aquí en el contexto de este pasaje, sobre la faz de la tierra, está refiriendo solamente a la tierra de Israel, la nación de Israel. Versículo 4 dice: yo le he hecho salir. Ahora cambiamos, ¿verdad? El ángel paró de hablar y ahora Jesús está hablando, porque dice Jehová de los ejércitos, y Jehová está diciendo: yo la he hecho salir, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa de que jura falsamente en mi nombre. Y mira lo que pasa: y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Eso vamos a mirarlo un poquito más en detalle. Los dos pecados, uno de cada lado, ¿verdad? Son dos lados, uno de ladrón o los que roban, y el otro que toman el nombre en vano de Jesús. Los dos lados en estos 10 mandamientos representa todo el pecado de Israel. Está hablándole a ellos, la nación de Israel, el pecado que la nación estaba cumpliendo y haciendo. Y Dios maldecirá, o esta maldición, a las personas que cometen estos pecados. Eso es posible que obviamente no todos, pero una gran cantidad de personas, y por eso mencionó estos dos en detalle. Este castigo viene a ellos que cometen este pecado aún en su casa. Por eso Dios dice: yo la he hecho salir. Significa que Dios va a cumplir este juicio. Va a permitir que salga este juicio a la nación de Israel. Yo lo he hecho salir. El juicio va a llegar a ellos. Esta maldición, dice, permanecerá en su casa. Ellos no van a poder escapar este juicio de Dios. Permanecerá en
su casa, en medio de su casa, y dice, y la consumirá. Está hablando de la casa. Es una destrucción de lo que ellos estaban haciendo y Dios le va a destruir. Ellos no podían escapar de estos pecados aún en sus casas. A veces tratamos de esconder los pecados que estamos haciendo contra el Señor, y aún Dios entra en sus casas, en el lugar donde se siente cómodo y piensa que no hay otros que le ven a ellos hacer estos pecados. Y aquí vemos que aún en sus casas, el lugar seguro para ello, pero todavía Dios entra y destruye dentro de su casa. Dice, aún con sus maderas y sus piedras. Significa que que la destrucción no dejará nada. Que eso todo va a caer completo, maderas y sus piedras, va a ser una destrucción completa. La maldición se quedará en su casa hasta el momento que esa casa está destruida completamente. Por eso dice maderas y sus piedras. Va a ser una destrucción completa a la nación de Israel. Todos que estaban practicando estos pecados que mencionó aquí en detalle, pero también los otros mandamientos son bien importantes. Ahí tenemos estos 4 versículos, esta visión, pero quiero por un momento darle unas aplicaciones sobre esto para nosotros esta noche. El plan de Dios en este libro de Zacarías es a restaurar la nación. Dios está permitiendo estas visiones, estas profecías, estos castigos con el propósito que ellos regresen otra vez. Pero como dije antes, Dios no puede restaurar a la nación de Israel hasta que Él remueva el pecado de Israel o en Israel. Sabemos, hermanos, que un día cuando Jesús venga por nosotros, por los creyentes, Él va a remover el pecado para siempre. Nosotros vamos a resucitar y estar con el Señor para siempre. No vamos a tener pecado en nosotros, y Dios va a eliminar o remover de nosotros el pecado para siempre. Pero cuando miramos nuestra vida ahora, en este momento, quizás Dios te quiere utilizar, o Dios quiere hacer algo grande en su vida, pero hay pecado evitando esa bendición. Dios quería bendecir a la nación de Israel, pero no podía bendecirle porque había pecado en ello. Dios no podía restaurar hasta que remueva el pecado, y eso para nosotros también. Quizás nosotros, por el pecado, Dios está aguantando su bendición de nosotros, por nosotros, y Él quiere esa restauración contigo, con nosotros, o con cualquier persona que esto aplica. Pero Él no puede restaurar a nosotros y tener esa comunión con Él hasta que nosotros confesamos el pecado, tengamos arrepentimiento, Dios nos perdona, Dios quita el pecado, y ahora podemos tener comunión con Dios otra vez. Sabemos que este rollo, que es la palabra de Dios, requiere cambios. La palabra de Dios requiere cambios. El poder de la palabra, cuando empezamos a leerla, nos motiva y nos lleva a nosotros a cambiar. No sé, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla a ti por un versículo, eso te mueve a ti a cambiar su vida. El Espíritu Santo me enseña algo que no está bien en mi vida por medio de la Escritura, y la Biblia, el poder de la Biblia me mueve a mí a hacer cambios. Y el mensaje de esta visión para Israel es que Dios le iba a castigar el pecado igual a nosotros, y el rollo que es la palabra de Dios se reveló a Israel para que ellos vean la necesidad de confesar sus pecados.
los que estaban mintiendo, los que estaban llevando el nombre del Señor en vano, ellos podían ver que Dios iba a castigar estos pecados. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el poder de la palabra nos cambia a nosotros también. Y por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, los que somos cristianos, nos enseña que tenemos que confesar, ¿verdad? Y tenemos que tener arrepentimiento y tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios. Y Dios, por su palabra, nos mueve en esa dirección. Revela en nosotros, en el corazón de nosotros, que hay pecado. Después, la palabra revela que yo tengo que confesar ese pecado. Yo tengo que tener arrepentimiento y la palabra me enseña y me motiva para que yo pueda hacer esos detalles. Y yo no voy a tener comunión con Dios si hay pecado en mi corazón, como dice Salmo 66, versículo 18. El primero, el más grande, ¿verdad?, cambio que nosotros vemos de la palabra de Dios en nosotros es que nos enseña la necesidad de un Salvador. El cambio más grande que ha pasado en mi vida y en tu vida es el cambio de ser una nueva criatura. La palabra me demostró que yo necesito un Salvador. Nos hace una nueva criatura cuando venimos a Él, cuando pedimos perdón de nuestro pecado y creemos lo que hizo en la cruz por nosotros. Lo invitamos en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Recuerda Lucas cuando dice en capítulo 15, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y aun cuando nosotros rendimos a Dios y entregamos nuestra vida a Él, Él hace grandes cosas en nosotros. Dios, aquí está mi vida. Te entrego mi vida para que tú la uses para su gloria. En ese momento que yo entrego mi vida al Señor, pues ahora Él hace grandes cambios en mi vida para nosotros cumplir su voluntad. Y esos cambios, hermanos, es más interno dentro de nosotros que afuera o externo. El cambio que vemos que la palabra de Dios hace a mí, sobre mí y a ti, es algo interno. Dios me cambia mi corazón, Dios cambia mi mente, mis pensamientos. Después ese cambio sale hacia afuera, pero empieza primeramente dentro de nosotros. Sabemos que es difícil, vivimos en la carne, hay una lucha cada día viviendo en un mundo pecaminoso y hay una batalla entre el espíritu y la carne, como Pablo dice a la iglesia en Galacia en capítulo 5 versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y lo más que nosotros vivimos en la carne, lo menos cambios nosotros vamos a ver. Pero lo más que nosotros rendimos al Espíritu, a Dios, lo más somos como Dios. Eso es más que nosotros tenemos que hacer, es rendirnos al Señor, entregar nosotros nuestra vida, mente y corazón al Señor, y poco a poco vamos a ser más como Cristo, no perfecto, hasta que Él venga otra vez. Después recibimos esa perfección. Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, algo que tenemos que hacer cada día. No debemos obviamente copiar las costumbres y acciones de este mundo, pero dejar que Dios nos transforme a nosotros. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, otro detalle, cuando hablamos de la palabra de Dios, quiero recordarle algunos
o cómo la palabra nos cambia. ¿Ok? Rápidamente te quiero dar estos detalles, cómo la palabra de Dios nos cambia a nosotros, porque eso es que estamos hablando en esta visión. La visión tenía que ver con la palabra de Dios, tenía que ver con el juicio de Dios, y estamos tomando un minuto para entender el poder de la palabra y cómo nos cambia a nosotros. Número uno, la palabra de Dios nos guía. Estas son cosas que recordarle. Muchos de estos detalles no lo conocemos, pero es bueno recordar estos detalles. La palabra de Dios nos cambia. Número uno, la palabra de Dios nos guía. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, Señor, que tenemos la palabra del Señor para ayudarnos y alumbrar para que podamos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando Dios nos guía, ya no tropezamos en la oscuridad. Seguimos en su palabra, seguimos en sus pasos y queremos ser más como Dios. Ok, número dos, la palabra nos convence del pecado y de la maldad. Okay, la palabra de Dios tiene poder y nos convence del pecado y de la maldad. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Después de 2 veces yo lo dejo porque hago más destrucción. Cuando llenamos los corazones con la palabra y entra en nosotros, sabemos cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo nos demuestra, nosotros pedimos la gracia y nos levantamos cuando caemos, porque nosotros vamos a caernos. Número 3, la palabra de Dios nos limpia y nos hace santos. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El deseo de Dios para nosotros es que nosotros seamos santos ante Él. Su palabra limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, y lo más que nosotros estudiamos y lo más que nosotros aplicamos la palabra, lo más nosotros vamos a volver como Él. Número 4, la palabra de Dios nos muestra quién Dios quiere que seamos. Santiago 1:24, porque Él se considerará a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cuando entregamos nuestro corazón a Jesús, fuimos traslados instantáneamente, o estamos en este cambio de oscuridad a luz, a un cambio que pasa en nuestra vida. Y Dios nos da a nosotros una nueva identidad. Y debemos tener cuidado de vivir la palabra para que se produzca un cambio verdadero en nosotros. Número 6, la palabra de Dios elimina nuestros corazones del mal. Santiago 1:21, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Podemos obviamente ganar batallas contra el pecado aceptando humildemente la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra tiene el poder de renovarnos y renovarnos cada día. Y número 6, y terminamos aquí esta noche, es solamente para recordarnos el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye y corrige. Ya leímos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando estamos luchando
con lo que está bien o mal y estamos luchando con eso, todo lo que tenemos que hacer es mirar a la palabra y la palabra nos va a enseñar exactamente lo mal y que no debemos hacer. Nosotros obviamente renovamos nuestra mente cuando estudiamos y vivimos la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra día y noche, como dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para cambiarnos. La palabra de Dios nos da juicio, nos enseña, nos disciplina, nos enseña cuando estamos mal. Y aquí en esta visión de Zacarías estaba haciendo exactamente eso, demostrando a la nación de Israel el juicio de Dios para que Él puede restaurar esta relación con ellos. Pero antes de hacer eso, tenía que bregar y tenía que resolver este asunto entre el pecado. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios con nosotros. El poder de la palabra que puede cambiarnos, nuestra vida, puede limpiarnos, purificarnos. Y vamos a ser fieles, obviamente, en leyendo la palabra de Dios cada día. Y ojalá que tú puedas esta noche decir que la palabra de Dios te ha cambiado en su vida. Ojalá que tú puedas decir este año 2022 que la palabra de Dios ya este año te ha cambiado a ti y tú eres un cristiano diferente comparado a el año anterior. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, por esta visión número 6 y por demostrarnos la importancia y el poder de la palabra de Dios, no solamente para los judíos, pero también para nosotros. Señor, gracias por este tiempo en Zacarías, esta visión número 6. Señor, tu palabra, los 10 mandamientos, el juicio tuyo para la nación de Israel. Y Señor, como tú demuestras que ellos que están contra o están en desobediencia, pues viene destrucción para ellos. Y aún vimos esta noche que la palabra de Dios para nosotros también hay mucho poder para cambiarnos. Hay juicio para nosotros si no obedecemos tu palabra. Y Señor, te pido que aún esta noche podemos recordarnos y dar gracias porque nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios con nosotros. Y cuando empezamos a leerla y empezamos a dejar el Espíritu Santo enseñarnos la palabra, pues tú empieza a cambiarnos por dentro hacia afuera y empieza a cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestras acciones, para que nosotros seamos más como tú. Y Señor, que nosotros seamos más fieles aún en los tiempos que estamos viviendo, más fiel a tu palabra, estudiando, compartiendo tu palabra con otros, animándoles a otros, para que otros puedan conocer y recibir este regalo de vida eterna y disfrutar el poder de tu palabra. Y Señor, te doy gracias por eso que la tenemos, que podemos predicar tu palabra libremente. Y Señor, aún en esta noche, el privilegio que tenemos para compartir estos versículos. Y Señor, que podemos tener agradecimiento por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que nos mueve a nosotros para estudiar y leer tu palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los hermanos que escucharon y recibieron de tu palabra. Y te pido ahora que tú nos lleves a nuestro hogar, que podamos regresar otra vez este domingo para disfrutar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga a todos.